Buenos días, tutora. Buenos días, compañeros. Me presento, mi nombre es Manuel Alejandro Oliva. Soy del curso EXA y estoy estudiando psicología. Realizo la introducción al trabajo de las teorías de la personalidad. El trabajo a presentar a continuación tiene como fundamentos el estudio y desarrollo de las teorías de la personalidad del ser humano y cómo los diferentes aspectos más relevantes se dan a conocer por medio de los diferentes científicos, psicólogos e historiadores de la época. Este trabajo nos permite estudiar la teoría humanista, biológica, cognitiva, psicoanalítica del aprendizaje y la teoría de los rasgos, con lo cual nos adentramos a un conjunto de estudios diseñados en el comportamiento humano y sus pensamientos y emociones. Objetivos. Desarrollar el trabajo de manera consciente para un buen manejo del aprendizaje y de sus funciones a futuro en el ámbito psicológico. Incrementar nuestro conocimiento por medio de los diferentes análisis y estudios de las diferentes teorías de la personalidad. Entonces comienzo con la socialización del trabajo. Teoría de los rasgos. La teoría de los rasgos es la que sustenta las características, los valores, el temperamento, las emociones de los individuos, y esto se rige en torno a un ser humano. Los rasgos comunes pueden ser los rasgos superficiales, constitucionales y rasgos dinámicos. Estos los postula en el caso de los rasgos de Raymond, el cual postula estos y dice que estos rasgos se encuentran en una serie de postulados o características del individuo, los individuos que son moldeados con el ambiente, los aspectos del temperamento y los que van a motivar a la persona. Más adelante, Hans Eysenck, en el año de 1970, define la personalidad como la organización estable y perdurable del carácter. ¿Qué quiere decir con esto? Con esto quiere decir que el ser humano, por medio de las vivencias y de su comportamiento, define la personalidad de sí mismo. Y esto hace que perdure en una serie de comportamientos en el ambiente. Estos aspectos se van moldeando como la adaptabilidad del ser humano, dependiendo a todos los diferentes ambientes en los que él se encuentra. Los aportes más representativos de la teoría de los rasgos fueron las herramientas como el 16PF, el cual analizó los 16 factores de la personalidad, descubriendo si una persona es emocional o era estable. También en uno de los aportes más fundamentales se encuentra el MMPI, que es un instrumento que analiza las características de la personalidad. Hans Eysenck también postuló la teoría del temperamento, que define factores de la personalidad, tales como la introversión, en contraposición con la extroversión, y extroversión y emocionalidad en contraposición con la estabilidad. Esta es la determinación que se le hace a una persona, ya sea sociable o en relación con los demás sujetos de su entorno, mientras que los otros son lo contrario, ya sean más reservados, tímidos o callados. Este estudio también se define como una dimensión emocional del ser humano y da a entender que es la capacidad de adaptarse al medio ambiente que lo rodea y a una estabilidad de conducta con el tiempo. Una de las dimensiones que evidencian estudios de Eysenck, el psicoticismo, que se refiere a la ausencia del principio de realidad. Esto quiere decir que es la capacidad de diferenciar los acontecimientos o eventos reales o imaginarios. Más adelante pasamos al tema de la teoría de la cognitiva de la persona. Principalmente plantea la manera en que cada individuo piensa y actúa frente a las diferentes situaciones del ambiente que lo rodea. Las cualidades de una persona influyen notoriamente en el ambiente y las diferentes situaciones. El ser humano emite señales de conducta distintos de las interacciones cotidianas. También nos dice que la personalidad en la teoría cognitiva está arraigada con la cognición en el sentido del aprendizaje y, como decíamos, también depende del ambiente interno y externo de cada ser pensante.
La manera en que las personas desarrollan las capacidades para manejar una situación de la manera y con resultados positivos se le llama autoeficacia, y esta está definida por Bandura y Luke. Los aportes fundamentales de esta teoría se hicieron en el año de 1966 en el autor Rotter, en el cual dio a conocer la escala para la evaluación de las expectativas generalizadas del individuo sobre un control externo e interno del reforzamiento. Este tenía como finalidad definir o conocer un contexto social del individuo basado en el aprendizaje. Uno de los autores más importantes era Bandura y Locke, Davidoff, Michel y Rutter. La teoría humanista. Esta teoría es demasiado importante porque es como la principal en la que se basa en el hombre, un ser único. Se basa principalmente en el ser humano. Una de las principales características que posee fue que el hombre se puede autorrealizar, las cualidades necesarias para su desarrollo. Los humanistas dicen que la vida es un proceso en el que se lucha para alcanzar y desarrollar el potencial, y con esto la personalidad. Mucho más adelante se va a hablar de la personalidad del ser humano, y esta se ve envuelta en una serie de comportamientos del entorno que lo rodea, de las diferentes personas con las que se ve arraigada. Los aportes de la teoría humanista fueron las de Maslow, con la pirámide de Maslow, que muestra una autorrealización del conocimiento, la afiliación, seguridad y la fisiología, y con estas un grupo de fundamentos en los que rige la continuidad del hombre, los valores, las necesidades, las relaciones y demás aspectos. Más adelante se fundamentan dos teorías, la fenomenología y el existencialismo. La fenomenología se dice que por medio de esta somos capaces de experimentar la realidad de una manera más directa, la cual nos brinda esta información en nuestro ser. Es válida cuando se conoce la experiencia intelectual y emocional con unas bases del conocimiento humano. El existencialismo. Esto postula la existencia del hombre, que es la capacidad de la conciencia. El hombre desarrolla las etapas de la existencia y dice que es cambiante por su propia cuenta, que el hombre busca y es el encargado de desarrollar la capacidad de existencia por medio de experiencias de su ser consciente. Más adelante se puede evidenciar la teoría psicoanalítica y dice que esta teoría tiene niveles y que se fundamenta por diferentes estudios de Sigmund Freud. Esos estudios e investigaciones buscaba analizar la estructura de la personalidad y quería comprender más adelante la mente del ser humano. Los niveles de conciencia son una serie de pensamientos, los cuales pasan a lo largo de una experiencia mental en nuestra vida y que nos lleva a preguntarnos y a cuestionarnos en ocasiones. Estos son los pensamientos conscientes, las que nos llevan a cuestionarnos a sí mismos. Para Freud, los pensamientos conscientes son solo una pequeña porción de nuestra mente. Freud más adelante va a desarrollar tres niveles de conciencia: el nivel consciente, el preconsciente y el nivel inconsciente. En el nivel consciente, el ser humano indica conciencia, indica pensamiento. En el nivel preconsciente es donde la atención del ser humano es lo que prevalece. Y en el nivel inconsciente, donde los niveles son imperceptibles para el ser humano y no puede tomar conciencia de lo que hace, de lo que dice o de lo que piensa. Para Freud, los sueños también son una parte importante de la psicoanalítica y tienen dos niveles, en la que narra un sueño y al otro lado el contenido latente. Este consiste en las ideas de lo inconsciente, emociones e impulsos. Para Freud, los sueños pueden tener diferentes simbolizaciones, pueden interpretarse de una u otra manera y eso tiene varias simbologías también en la interpretación de cada ser. Freud también proponía dos modelos de estudio conceptuales de la mente, en el que uno se abordaba la conciencia y el otro los sistemas funcionales de la mente. También la teoría psicoanalítica se adentra mucho más en lo que define lo inconsciente.
Freud proponía que desde un punto de vista psicoanalítico los contenidos de lo inconsciente revelan pensamientos, motivos sexuales y motivos agresivos. Teoría del aprendizaje. Para proponer un punto de referencia se comienza diciendo que los aportes más significativos son los de Lev Vygotsky y Albert Bandura, en los que sus estudios se centran en cómo el ser humano tiene procesos de aprendizaje interactuando con el entorno que lo rodea. Los teóricos conductistas también se enfocaron en la conducta del hombre al momento del aprendizaje con el objetivo de encontrar las leyes del aprendizaje. Los factores importantes e influyentes del aprendizaje es el ambiente que nos rodea. Este ambiente es un factor importante al momento de tomar conocimientos de así, y si no hubiera un ambiente, el factor sería muy escaso, de manera en que aprendamos en minoría lo que queremos. También este aspecto refleja los diferentes eventos de la vida diaria, el experimentar, el querer experimentar con los diferentes ámbitos que nos rodean. También en la teoría del aprendizaje se define un aprendizaje vicario. Este aprendizaje no tiene que ver solamente con el aprendizaje práctico, sino que se puede observar. Puede, por medio de la atención, que es el motivo más fundamental, se puede aprender. No solamente se debe experimentar, sino también se puede analizar por medio de nuestros sentidos de la vista y aprender. La teoría del aprendizaje de Bandura propone un factor conductual y el otro cognitivo. El factor del aprendizaje en los aspectos de Bandura que da a conocer este medio se puede entender como aprendemos por medio de procesos de condicionamiento y de un esfuerzo positivo o negativo. Refuerzo en este modo se puede interactuar con el medio que nos rodea, y esto influye en los aspectos de presiones o de situaciones que marquen nuestra manera de aprender. Estas son las dos relaciones, como decíamos, en un factor conductual y un factor cognitivo. El factor conductual se lo puede definir como el aprendizaje, y el cognitivo como el refuerzo, de la manera en que podamos dar a conocer este ámbito que nos rodea a lo largo de nuestra vida. Y la biológica dice que el máximo exponente de esta teoría es Hans Eysenck. Postula la personalidad como procesos biológicos. En estos estudios indicaba que hacía referencia a sujetos extrovertidos, comunicativos, y a los introvertidos como tranquilos o más pasivos. En los estudios Eysenck era de las propuestas que prevalecían. Estas eran diferentes de un sistema cerebral, el cual activa y desactiva las partes de la corteza cerebral con la función de el mantenimiento y estado atenta y de estar alerta de su concentración, y como también la del sueño. También en esta teoría biológica se fundamenta el rasgo neurocitismo de Eysenck, el cerebro visceral compuesto por los núcleos emocionales del cerebro, es decir, que se activará con mucha más facilidad a las personas emocionalmente inestables. En los introvertidos facilita el acondicionamiento y emocionalmente son activos. También la teoría se fundamenta en los 4 temperamentos. Los 4 temperamentos, estos se definen como una persona optimista, un líder, malhumorado, tranquilo, analítico y demás. Los 4 temperamentos son sanguíneo, colérico, melancólico y flegmático. Estos son los que definen que una persona en el sanguíneo sea de temperamento más alegre, busquen placeres, con gran imaginación, y esto se define con los 4 elementos que son aire en el temperamento sanguíneo. En el colérico son seres egocéntricos, extrovertidos, muy eficientes, también pueden ser ambiciosos y de un carácter que muestra liderazgo. Esto puede ser con el fuego. El melancólico tiene las personas que son introvertidas, a veces o en ocasiones pueden sufrir depresión y demás cosas que son satisfactorias para ellos. Esto hace referencia con la tierra. El flemático, las personas con temperamento pueden ser razonables, pacientes, cariñosos, tranquilos o tolerantes también. Y esto hace referencia al agua. Más acá, Eysenck también define un modelo descriptivo en el que señala 3 dimensiones